Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien, disfrutando del evento hoy. Bueno, muchas gracias a Aditeca por invitarme a estar aquí. Y bueno, ya me han presentado bastante bien. Entonces, bueno, simplemente comentaros que lo que me gustaría compartir hoy con todos vosotros es, bueno, por la visión de un ingeniero informático de formación. Yo trabajo en proyectos de desarrollo de software, trabajando en Minsa, que es una compañía del grupo Indra, donde nuestra misión, nuestro objetivo es pues llevar el valor de la tecnología a todos los sectores y todas las industrias, pues bueno, esa visión desde ese lado de tecnología hacia lo que es el sector de ingeniería de construcción en ámbito BIM y en concreto en lo que tiene que ver con las tecnologías blockchain. Entonces, bueno, ahí podéis ver un poco el índice de estructuración de la presentación, donde un poco la idea es, en primer lugar, establecer el marco de relación entre BIM y la tecnología blockchain, introducir algunos conceptos y, bueno, como entiendo también que dentro de los asistentes habrá cierta heterogeneidad en cuanto al nivel de conocimiento en blockchain, también dar unas pinceladas de conceptos generales para poder seguir los contenidos de la presentación. Y luego también me gustaría esbozar una serie de casos de uso en este ámbito para blockchain, enseñaros también brevemente algunas aplicaciones que ya hemos desarrollado para el ámbito de construcción para intentar conectar esos conceptos ya con algo más aterrizado, ¿no? Y más real llevado a la práctica. Entonces, bueno, sin más, y empezando la presentación y por el punto que os comentaba de ese enlace entre BIM y blockchain, pues bueno, en una de las muchas definiciones que podéis encontrar de BIM, pues simplemente lo que he resaltado son aspectos que me parecen importantes y que además enlazan bien con los valores de blockchain, ¿no? Estamos hablando de una metodología colaborativa, vamos a tener muchos agentes, muchos actores que van a colaborar, que van en un escenario complejo, que tienen que confiar. Y además estamos muy centrados en un modelo informacional, en tener toda la información del proyecto y en un modelo informacional que además va a ser un modelo digital, ¿no? Con lo cual, esos términos clave y basados en lo que puede aportar blockchain y también en nuestra experiencia en otros proyectos, pues nos enciende un poco, ¿no?, la bombilla de que vemos potenciales aplicaciones muy interesantes de blockchain en el ámbito de BIM. Bueno, como también conoceréis, pues BIM tiene distintas dimensiones, ahí son recogidas, digamos, las principales, y realmente cuál es nuestra visión de blockchain en este ámbito de BIM, y además teniendo en cuenta que estamos abarcando todo el ciclo de vida, en este caso un activo de ingeniería de construcción. Pues que podemos aportar una nueva dimensión en esta visión de dimensiones de BIM, que es la dimensión de la confianza. ¿Vale? Al final, blockchain, y ahora entraremos un poco más en los conceptos y valores que puede aportar, pues nos permite incorporar esa nueva dimensión que tenga líneas relacionadas con la confianza, que creemos que es, en síntesis, el valor principal que nos puede aportar en este ámbito de colaboración BIM, con la seguridad, con la transparencia de la información y cómo hacerla también más auditable de una manera más inmediata y más sencilla, con temas de propiedad intelectual y también con tener una relación verificada de causalidad, ¿vale?, de quién ha hecho qué y de poder seguir a lo largo de toda la cadena pues las actividades en el proceso. Como decía, por dar un marco conceptual de qué es blockchain y anticipándoos que es un tema relativamente complejo, de primeras, intentaré en el poco tiempo que tenemos dar las ideas principales para, bueno, luego entender los valores que creemos que puede aportar a este ámbito de BIM. Cuando hablamos de blockchain, normalmente la referencia que casi todo el mundo tiene, porque es la más mediática, es Bitcoin, ¿vale? Y no voy a hablar de Bitcoin más a partir de ahora, pero sí como ejemplo de caso de éxito de que realmente Bitcoin lo que ha conseguido es pues establecer un sistema monetario alternativo que funciona razonablemente bien y que tiene una característica fundamental, que es que no hay un banco central o no hay una entidad central que sea la autoridad que controle ese ecosistema o que sea la referencia en cuanto a la confianza, sino que la confianza está distribuida entre todos los participantes en la red Bitcoin, en ese caso, en una red blockchain. Y cuando hablamos de red blockchain, pues hablamos de una red con distintos participantes, con distintos nodos de computación, distintos ordenadores que forman esa red
y donde hay otra característica, que es que vamos a tener un ledger distribuido. Un ledger o libro mayor, registro de transacciones, o simplificando, lo podemos también llamar base de datos, que al final es donde anotamos las transacciones y que va a estar replicado entre todos los participantes en la red. Esto nos lleva, por tanto, a tener una fuente única de verdad de lo que se ha realizado el proceso. No es que cada uno de los participantes tenga en su sistema su anotación particular, sino que estaremos todos viendo ese mismo registro de información. Otro ingrediente fundamental es el mecanismo de consenso, ¿vale? Y aquí hay distintos algoritmos de consenso. Bueno, es un tema técnico bastante profundo, pero en la práctica lo que queremos decir es que la validación y el registro de la información que va a blockchain se hace de una manera consensuada entre los participantes, y eso lo que nos lleva es que un participante de manera unilateral no puede alterar la información. Además, hemos visto que está replicada y todos tienen la misma copia de la misma, con lo cual en la práctica nos lleva virtualmente a una inmutabilidad de los datos que registremos. Y el tercer ingrediente importante son los smart contracts, ¿vale? Es un tema que también daría para mucho, pero en resumidas cuentas, un smart contract o contrato inteligente es una implementación con código de programación de un contrato, que puede tener sus cláusulas, las acciones a realizar en virtud del contrato, etcétera, que se puede ejecutar de manera autónoma y automática en una blockchain por encima de ese esquema que decíamos de confianza distribuida. También todos los participantes tendrán una copia del contrato y todos de manera consensuada validarán y ejecutarán y pasará lo que tenga que pasar de acuerdo al contrato, en ese modelo de confianza distribuida. Con lo cual, teniendo estos valores, estas ventajas que podemos tener de blockchain e intentando ver pues qué necesidades o retos creemos que tiene la colaboración en el ámbito BIN o en el ámbito del sector, pues vemos que por un lado puede haber desconfianzas, no tenemos que colaborar, es necesario reforzar la confianza para mejorar esa colaboración. Sabemos que con blockchain podemos tener una fuente única de verdad, podemos compartir esa información, podemos hacer que sea inmutable, con lo cual creemos que ayuda a elevar ese nivel de confianza. Por otro lado, puede haber recelos en cuanto a la propiedad intelectual, ¿vale? En blockchain tenemos un mecanismo que es la prueba de existencia de integridad, que se basa en registrar un hash de cualquier documento o elemento digital, que al final es pues, un código alfanumérico de resumen del contenido que se obtiene con una función criptográfica, y que en la práctica lo que nos permite es probar que un documento existía en un momento del tiempo y probar también si hay cambios en la integridad del mismo. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos en ámbito secreto empresarial ya funcionando en real, donde se aplican estos conceptos pues, para proteger, en este caso, pues, los derechos de propiedad intelectual, industrial, secreto empresarial, etc. Otra preocupación, otra fuente de problemas es la delimitación de responsabilidades. Con blockchain y en ese entorno distribuido podemos tener un registro trazable e inalterable de lo que ha sucedido, con lo cual creemos también que hay un potencial para disminuir esas fricciones y esos problemas. Y tenemos también lo que serían los problemas o las necesidades de automatización. Mediante smart contracts, como decíamos, tenemos una herramienta para modelar relaciones y, por tanto, poder automatizar. Y un último punto también sería ver cómo podemos facilitar la auditoría de lo que está pasando en todo este proceso. Por tanto, cómo podemos incorporar a observadores o reguladores para que puedan acceder a esa información, y tenemos mecanismos en blockchain para de manera modulable dar el grado de transparencia que necesitemos. Bueno, hasta aquí, como decía, marco general, queremos conectar BIM y blockchain, le vemos potencial. Vamos ahora a introducir muy brevemente dos conceptos aspiracionales, pero en los que creemos que blockchain también puede estar en la base. Uno sería el concepto de pasaporte digital, y en definitiva de lo que se trata es de poder tener, como decía, en ese registro distribuido blockchain, donde lo que registremos va a ser inalterable, pues todos los eventos significativos de la vida de un activo, se basa en un activo de construcción desde el momento inicial durante todo el ciclo de vida. Vamos a tener esa información certificada, vamos a poder hacer el seguimiento de todo lo que le ha sucedido al activo, y dando otra vuelta de tuerca podemos llegar al concepto de gemelo digital, que justo bueno, pues en la ponencia previa pues Clara nos ha estado explicando muy bien en qué consiste, y que básicamente es tener la representación digital de un activo físico, en este caso pues por ejemplo un edificio o una infraestructura, poder obtener toda la información posible de ese activo y representarla virtualmente en el gemelo digital, y poder
tanto tener todo el histórico que iríamos a tener el pasaporte digital en blockchain inalterable de todo lo que le ha sucedido, tener mediante sensorización la información en tiempo real de lo que le está sucediendo y poder aplicar pues, analítica predictiva para previsión de mantenimiento, etcétera, para previsiones a futuro. Y aquí donde vemos blockchain igualmente es como ese sustrato, esa capa que me va a dar un registro independiente e inalterable pues, de todas las mediciones o de todos los datos, en este caso pues, del gemelo digital. Bueno, pasaríamos a continuación a intentar, como os decía, aterrizar más y lanzar ideas o esbozar ideas de casos de uso ya más concretos que tengan que ver con el sector y con BIM. Voy a ser breve en cada uno de ellos, ¿vale? Por temas de tiempo, pero prefiriendo también lanzar varias ideas y cubriendo además distintas partes del ciclo de vida, porque creemos que hay aplicación potencial en todas ellas. En el ámbito de ingeniería, por ejemplo, como hemos dicho, con blockchain tenemos una herramienta para de una manera diferente proteger por los derechos, por ejemplo, de propiedad intelectual, y en todo lo que es el proceso de generación de diseños, de planos, ese proceso de creación de manera colaborativa, podemos tener una trazabilidad de todos esos pasos, con quién ha hecho cada cambio, con el registro o el hash certificado de la versión, probando con capacidad probatoria de la integridad de lo que subió cada uno, de que no hay alteraciones, modificaciones, de cómo se realizan las aprobaciones, en definitiva, pues dando más trazabilidad y más confianza a todo ese proceso. En la parte de compras, y aquí ya hay experiencias, por ejemplo, en España, en ámbito de administración pública, en licitaciones, podemos también utilizar ese concepto de prueba de existencia, es decir, de que yo puedo registrar un hash en blockchain y de esa manera demostrar la existencia y la integridad de algo, pues en los procesos de licitación, por ejemplo, para que no haya que enviar el documento de oferta al licitador, sino que yo pueda enviar ese registro del hash como prueba en esa notarización virtualizada y luego posteriormente enviar el documento para comprobar que coincide con el hash que yo he registrado, con lo cual ahorramos en esa fase de custodia y en general también pues, potenciamos la confianza en el proceso, nos ahorramos también suspicacias durante ese proceso de oferta. También podemos aplicar smart contracts a las adjudicaciones en los casos, evidentemente, que podamos tener criterios evaluables objetivamente o podamos modelar e implementar para eficientar este proceso de adjudicación. Y luego blockchain también, y con el concepto de pasaporte digital que comentábamos, pues puede tener influencia en mercados asimétricos, en mercados donde no hay excesiva confianza en la información o donde una parte sea más información que otra. Aquí el ejemplo para entenderlo, yo creo, más rápido es en los automóviles de segunda mano. Si tuviéramos ese registro distribuido e inalterable de información que pudiera tener registrar el pasaporte digital de un vehículo, por ejemplo, podríamos dar más seguridad realmente en cuáles son las condiciones reales del vehículo y, por tanto, dar más valor a este activo. En el ámbito de cadena de suministro, bueno, todo lo que es cadena de suministro es un ejemplo paradigmático de aplicación de blockchain en cuanto a la creación de ecosistemas distribuidos que engloben a todos los actores de esa cadena de suministro. Aquí hay bastantes experiencias, por ejemplo, en el ámbito de trazabilidad alimentaria es algo que se está trabajando bastante y al final es tener un enfoque distribuido para proyectar más confianza y más transparencia con enfoques centralizados probablemente es más difícil. Al final, si podemos hacer ese enfoque distribuido de toda la cadena de suministro, aparte de confianza, transparencia, auditabilidad, tendremos mejores herramientas para prevenir el fraude, podemos utilizar smart contracts para automatizar relaciones entre los actores de la cadena, automatizar pagos. Y en entornos que no estén muy digitalizados, pues podemos directamente avanzar hacia una operativa sin papel, ¿vale? Y aquí también tenemos sinergias importantes con IoT, porque al final tener capacidad de dispositivos IoT o sensorización en todo este proceso nos va a enriquecer con datos del mundo físico, la información del propio proceso, pues con temperatura, con posicionamiento, con otro tipo de datos. Y aquí un punto sí importante a remarcar, porque además es una duda que surge mucho. Blockchain lo que nos va a garantizar es que lo que registremos no lo vamos a poder manipular, ¿vale? Nos da confianza en ese plano. Evidentemente hay una tarea que está en el plano de los dispositivos y del IoT, en el cual tenemos que asegurar que lo que estamos registrando es adecuado, es decir, que esos dispositivos o sensores
son seguros, no están manipulados, están emplazados correctamente, etcétera. Bueno, con lo cual el blockchain por sí sola no nos puede llegar a ese nivel y tenemos que tener una conjunción entre el plano de IoT y el plano blockchain. Llegando a la fase ya de logística y obra, bueno, aquí nos vamos acercando al final de la cadena y por tanto tenemos más capacidad de recoger más valor de los pasos previos, con lo cual si tenemos una traza compartida, inalterable y certificada de lo que ha ido pasando, podremos reducir los conflictos y su impacto en el negocio en forma de litigios, bueno, es un problema bastante importante en esta fase. Igualmente, esas capacidades de trazabilidad pues las podemos aplicar a trazabilidad del avance, al registro de órdenes de cambio, registrando esas operaciones y esas peticiones entre los diferentes stakeholders. Y ya llegando a la última de las grandes fases, que es la de operación y mantenimiento, bueno, aquí lo que hemos observado es que os hace mucho hincapié de BIM en la fase de diseño, en la fase de modelado, pero una vez digamos que la infraestructura ya cobra vida, ¿no? Y se empieza a operar, pues muchas veces ese modelo acaba, digamos, guardado en un cajón y toda la vertiente informacional posiblemente no se esté explotando todo lo que pudiera explotarse. En este sentido, y como en general en muchos casos que habéis visto, pues blockchain lo que nos va a dar es mayor confianza a ese registro de información y creemos por tanto que puede potenciar la explotación adecuada de la misma. Y por poner algún ejemplo relacionado con incluir sensorización y contratos inteligentes, pues, por ejemplo, si tuviéramos que administrar pues un servicio de recogida de basuras que nos suministra un proveedor, pues podemos tener contenedores sensorizados que nos midan el nivel de basura, registrar en una blockchain estos datos y si se supera un umbral determinado, que por tanto puede llevar a pensar que había un incumplimiento en la prestación del servicio, tenemos ese registro en blockchain que no es tenerlo en mi base de datos donde bueno, yo digo que has incumplido, sino que tengo un registro independiente y verificado de esa información. Y ahí de nuevo tenemos un plano IoT también que atender del origen de la información, pero blockchain sí que nos da esa primera capa de confianza adicional. Vale, y en el siguiente apartado, bueno, aquí voy a ser bastante breve y la idea es simplemente ampliar un poco el campo de reflexión, pues no solo a blockchain, sino a todo lo que sea incorporación de tecnologías de la información en el ámbito de BIM. Realmente en la evolución de BIM en los próximos años y en su impulso, pues bueno, vemos que hay necesidad de incorporar distintas líneas tecnológicas, no solo algunas que ya están más maduras, sino otras como puede ser blockchain, que aún están en maduración, que aún son tecnologías emergentes. Al final, y lo voy a contar muy alto nivel, bueno, pues la visión que tenemos es la de una plataforma global que puede incorporar, como digo, todas esas líneas de tecnología en el ámbito de BIM y el ámbito sectorial y que atienda a los que creemos que son los distintos niveles o las distintas capas importantes. Por un lado, la infraestructura, que estamos viendo que se está moviendo claramente hacia los servicios en cloud, bien sea de proveedores generalistas o de proveedores más específicos del sector o del ámbito de aplicación, y cómo integramos todas estas piezas de tecnología, pues el blockchain, GIS, la gestión documental, el IoT o la inteligencia artificial o determinadas tecnologías vía APIs, vía apificación y gestión de APIs, de manera que sea lo más sencillo y manejable posible hacer esa integración entre los sistemas. Y luego tendremos el plano de la integración informacional, es decir, a nivel de formatos, donde bueno, está IFC como digamos, acercamiento neutro hacia esa estandarización o esa interoperabilidad de formatos y ya os digo, simplemente una idea a alto nivel de cómo podríamos encajar blockchain, pero dentro de una visión de cómo enriquecemos pues con tecnologías todo el ámbito de BIM en este caso. Y ya para ir terminando, en la última parte de la charla, de la presentación, bueno, pues contaros algunas aplicaciones que ya hemos desarrollado en este ámbito de ingeniería y construcción y ámbito de BIM, como por ejemplo BIM Docs, ¿vale? Todas las aplicaciones que os voy a contar brevemente funcionan sobre una plataforma blockchain y están registrando y consultando información en blockchain.
En el caso de BIMDocs es una aplicación web que nos permite trabajar a los distintos roles que participan en el proceso de creación de diseños y planos. Podemos registrar esa prueba de existencia, ese hash de cada uno de los planos que nos garantiza el registro y que nos garantiza que podemos probar cambios en la integridad del mismo. Podemos firmar digitalmente cada uno de las versiones que subimos. Tenemos un sistema de versionado de cada uno de los planos y tenemos también incorporadas otras tecnologías para hacer comparaciones que nos permitan ver los cambios entre una versión y otra del plano. En definitiva, la idea es incorporar trazabilidad y mayor confianza en todo este proceso colaborativo de ingeniería de la realización de los diseños que involucra distintas organizaciones y distintos roles. BIMTrace, por su parte, es una aplicación móvil en la cual que puede ser usada por los distintos roles de una cadena de suministro típica. Tenemos fabricación, el suministro, la instalación en obra, las actividades de inspección, auditoría, etcétera. Con la aplicación móvil se puede realizar una lectura de código QR de un elemento constructivo para bien registrarlo en la blockchain o bien realizar validaciones y extracciones de estado en ese esquema de estados de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Tiene también la posibilidad de juntar documentos de revisiones técnicas, de auditorías, etcétera, que además se almacenan también en un sistema distribuido de ficheros, y la posibilidad de consultar y visualizar pues todo el histórico de un elemento a lo largo de la cadena, con todos los pasos por los que ha ido pasando, quién lo ha registrado, quién lo ha revisado, quién lo ha aprobado y a partir de ahí los datos con los que queramos enriquecer cada uno de los pasos de trazabilidad. Y por último tenemos BIMTrace 3D, que es la versión, en este caso una aplicación de escritorio con una recreación virtual en 3D de lo que sería un diseño, que nos permite conectar con estas funcionalidades de trazabilidad que he comentado, digamos, registrar en blockchain pues un elemento, ver toda la información de histórico, hacer una transición de estado y también ver pues con colores y filtrados, pues por ejemplo, en qué estado está cada uno de los elementos de diseño, de transporte, de instalación en obra, etc. Vale, teníamos la vista como ejemplos, digamos, de piezas tecnológicas diferentes en web, en móvil, en desktop, en 3D, no 3D, etcétera, que al final están utilizando blockchain por debajo y además, bueno, el planteamiento que tenemos es que esa capa de integración sea muy sencilla, como decía, con API REST, que puedas conectarla, de hecho, desde lo más básico, pues una Excel que tengas con macros a software específico de BIM o otro tipo de sistemas, y también con un planteamiento bastante genérico para poder adaptarlo dentro de este concepto de trazabilidad, pues adaptarlo a las particularidades de los distintos procesos que tengamos en realidad. Y bueno, por finalizar y por dar una última píldora, digamos, tecnológica, bueno, la tecnología en estos ejemplos que os he enseñado, estamos utilizando tecnología HyperLedger Fabric, que es una tecnología para redes blockchain permisionadas, es una tecnología open source auspiciada por la Fundación Linux, aunque IBM realmente es quien contribuye principalmente y es el principal impulsor de HyperLedger Fabric. Y bueno, creemos que se adapta bastante bien a este tipo de proyectos por su capacidad modular y porque hace bastante foco en la privacidad de información y en el rendimiento para proyectos corporativos, para proyectos entre empresas. Además, bueno, IBM tiene una solución que se llama IBM Blockchain Platform, que nos permite agilizar y optimizar bastante lo que es el despliegue y la gestión de redes blockchain, ¿vale? Es bastante aplicable en estos casos. Y bueno, pues esto era lo que quería compartir con vosotros y bueno, pues encantado de a partir de ahora responder las preguntas que dé tiempo a hacer. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que alucinante como siempre oírte hablar. Has montado mucho jaleo en redes sociales. Te voy a hacer 3 de las preguntas que han hecho. A ver cómo salimos de esta. Antonio nos pregunta cómo se operacionaliza, en un modelo o documento su autoría con un pasaporte o blockchain para BIM. Voy a intentar responder porque realmente no tengo del todo claro si he interpretado bien la pregunta, ¿vale?
Pero bueno, lo que he comentado es, por un lado, el concepto de pasaporte digital, ¿vale? Que ahí lo que queremos es tener un registro pues, de todo lo que va pasando a un activo de construcción. Y en el lado de la autoría, digamos, o de la prueba de existencia, ahí tenemos mecanismos técnicos, como decía, para poder hacerlo. Por un lado, el registro del hash, y no sé si me meto en un tema muy técnico al explicarlo, pero bueno, básicamente, como decía, se aplica una función a un contenido, me da un hash, que es un código alfanumérico, y tiene dos propiedades ese hash, que es único para el contenido que lo genera, es decir, yo cambio una coma, es el contenido, aplico la misma función estándar y me va a dar un hash diferente, y por otro lado, teniendo el hash, yo no puedo inferir el contenido que lo generó, no puedo hacer la vuelta atrás, ¿vale? Aprovechando esas propiedades, si yo lo registro en una blockchain, como decía, se replica, en ese caso ese hash se replica entre todos los nodos y eso no se va a poder alterar. Es decir, yo tengo la prueba con ese hash de que en un momento dado del tiempo yo tenía ese documento y además la prueba de su integridad. Es decir, si posteriormente me lo cambian, al aplicar la misma función estándar, el hash va a ser diferente. Yo podré ir a la blockchain, buscar mi prueba que registré en fecha tantos de tantos y probar la diferencia. Y luego, para temas de autoría, también lo podemos complementar con lo que son las capacidades de firma digital, ¿vale? Para dar fe realmente de autoría. No sé si he contestado, pero lo he intentado. Sí, yo creo que sí. Evelio Sánchez pregunta, ¿qué ventaja tiene un registro blockchain asociado a un determinado registro o archivo frente a tener un hash asociado a dicho archivo o registro? Sí, ahí digamos, el concepto técnico de lo que es el hash va a ser el mismo o puede ser el mismo. La diferencia es que el registro de blockchain está distribuido. Es decir, tú puedes tener un hash que te prueba el contenido y puedes tener almacenado en tu base de datos o donde quieras. Aquí lo que introduce blockchain es que vas a un sistema distribuido, repartido, donde ese registro va a ser consensuado por todos y no lo vas a poder alterar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en proyectos que hacemos y que nos apoyamos para este tipo de cosas, tiene valor en redes públicas, pues puedes tener miles de nodos distribuidos por el mundo, independientes, que tienen tu registro, digamos, y eso no lo vas a poder borrar. Con lo cual, la diferencia fundamental es en el enfoque distribuido. Vale, perfecto. Y la tercera y última pregunta de Jorge López dice, el uso del blockchain, ¿cómo lo podemos entender en el proceso de elaboración de un modelo BIM? Por ejemplo, ¿sería una capa de seguridad o de auditoría en un CDE? ¿Y cuándo y cómo avisaría de una inconsistencia en dicho modelo? Vale, aquí intuyo que la pregunta va un poco de cómo es la introducción de blockchain o la aplicación o cómo lo vemos desde el punto de vista, digamos, de capas de seguridad o de datos, etcétera, ¿vale? Aquí blockchain lo podemos utilizar desde un punto de vista más estructural y lo que quiero decir es que podemos tener una blockchain, por ejemplo, donde los nodos sean cada uno de los participantes en ese proceso y es lo ideal, es decir, crear un ecosistema y que podamos tener de manera distribuida cada uno de los actores en nodo y tenemos una blockchain, por tanto, todos tengamos esa información replicada y estamos funcionando con los parámetros de blockchain, o podemos apoyarnos en otras blockchains ya existentes o blockchain públicas, por ejemplo, para estos casos concretos que comentamos de la notarización, de probar que no ha habido o de tener capacidad probatoria sobre ha habido la alteración en algo, ¿vale? En cuanto a si es capa de seguridad o de qué, podemos verlo, digamos, al nivel de lo que sea una capa de datos, una capa de base de datos integrable vía API, pero no hay que confundirlo con una base de datos, porque la base de datos al final nos lleva a pensar en el centralizado. Como decía, está distribuido y de hecho lo ideal en el crecimiento de los sistemas blockchain es que podamos desarrollar aplicaciones distribuidas, es decir, que otro nodo de esa red acceda por su propia API o desarrolle su propia aplicación encima y lo que nos une a todos es la blockchain distribuida donde tenemos nuestros smart contracts y donde tenemos los registros replicados, ¿vale? No sé si he contestado, pero bueno. Genial. Ha quedado clarísimo, de verdad que sí. Oye, muchísimas gracias, Víctor, por estar esta tarde. Siento llevarte así de rápido porque es un tema más que interesante. Esperamos contar contigo en otras ocasiones, ¿vale? Perfecto, cualquier Muchas cosa, gracias. bueno, ahí tenéis mi contacto y cualquier duda a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros. Un placer, hasta luego.